Un grito desgarrador rompió el silencio de la lujosa mansión. Arrodillado sobre el frío suelo de mármol, Ricardo sostenía el pequeño cuerpo de su hijo, Leo. El niño temblaba, pálido, consumido por una fiebre helada que parecía robarle la vida. Los ojos del padre, inyectados en furia y pánico, buscaron un culpable. Y su mirada se clavó, como una daga, en la única otra persona en la habitación. Elena, la empleada doméstica. Ella se quedó paralizada, con el corazón encogido, sintiendo el peso de una acusación que aún no había sido pronunciada. «¿Qué le has hecho?», rugió Ricardo, con la voz rota por el dolor. Las palabras golpearon a Elena con la fuerza de un vendaval, dejándola sin aire. Para ella, ese trabajo era mucho más que un sueldo. Era la única esperanza para pagar el costoso tratamiento de su madre enferma. Perderlo significaba perderlo todo. Sus manos, gastadas por años de trabajo, comenzaron a temblar. En esa casa fría y opulenta, se había convertido en el único refugio del pequeño Leo, un niño de 6 años que extrañaba desesperadamente a su madre fallecida. Elena no solo limpiaba, le contaba cuentos en secreto, le preparaba su comida favorita, y le daba el calor que su nueva madrastra le negaba. Apenas unas horas antes, Elena le había suplicado a Verónica, la segunda esposa de Ricardo. «El niño arde en fiebre, señora, debemos llamar a un médico». Pero Verónica, demasiado ocupada preparándose para una fiesta, la había ignorado con desprecio, acusando al niño de ser un dramático. Ahora, mientras Ricardo la miraba como si fuera un monstruo, Elena se sentía atrapada en una pesadilla. Intentó hablar, explicar que ella solo había querido ayudar, pero su voz se quebró, ahogada por la injusticia. Sabía que nadie la creería. De repente la puerta se abrió y Verónica entró, fingiendo un pánico perfecto. Corrió hacia su marido y sin dudarlo un segundo señaló a Elena. «Fue ella». «Te dije que era una negligente, es su culpa». La trampa se había cerrado sobre ella. Ricardo, ciego de dolor y manipulado por las lágrimas de su esposa, se levantó lentamente. Su rostro era una máscara de furia contenida. Señaló la puerta con un dedo tembloroso, y pronunció la sentencia que haría añicos el mundo de Elena. Pero lo que él no sabía era que en esa casa había un testigo silencioso que lo había visto todo. El día de Elena comenzaba mucho antes de que el sol rozara los tejados de la ciudad. Su rutina era un mapa de sacrificios silenciosos, el despertador sonando en la oscuridad, el café rápido y un largo viaje en autobús hasta el barrio más rico. En su bolsillo, siempre apretaba una foto gastada de su madre, su recordatorio constante de por qué luchaba. Cada día era una batalla por la esperanza. La mansión siempre la recibía con un silencio imponente, mármol frío bajo sus pies, techos altos que parecían mirar con indiferencia, y muebles que costaban más de lo que ganaría en toda su vida. Era un mundo al que no pertenecía, pero del que dependía cada fibra de su ser para poder pagar las facturas del hospital. Pero su verdadero trabajo, el que le llenaba el alma, comenzaba cuando nadie miraba. A menudo encontraba al pequeño Leo sentado solo en el inmenso salón, con la mirada perdida. Elena se acercaba en silencio, le ofrecía una galleta que había guardado de su propio almuerzo, y le susurraba una historia de su infancia. En esos breves momentos, la gigantesca casa se convertía en un hogar. Esa paz, sin embargo, siempre era frágil. Verónica aparecía como una sombra helada, con una palabra afilada lista para romper el encanto. «No le malcríes, que se acostumbra», le decía con voz cortante si la veía sonreírle al niño. Cada palabra era un pequeño corte en el alma de Elena, un recordatorio de su lugar en esa casa. Durante su breve descanso para comer, Elena se escondía en el lavadero para llamar al hospital. Su voz era un hilo de esperanza mientras preguntaba por su madre. Casi siempre, la respuesta era la misma, estable pero sin cambios. Colgaba el teléfono, y el peso del mundo volvía a caer sobre sus hombros. Pero no podía rendirse. Una tarde, Leo corrió hacia ella con un dibujo en la mano. Eran 2 figuras de palitos, una grande y otra pequeña, cogidas de la mano. «Somos tú y yo», le dijo con una sonrisa tímida. Para Elena, ese trozo de papel arrugado se convirtió en un tesoro. Lo dobló con cuidado, y lo guardó junto a la foto de su madre. Era su pequeña victoria. Pero esa misma tarde, notó que las mejillas de Leo estaban demasiado rojas,
y que sus ojos brillaban con una intensidad extraña. «Me duele un poco la cabeza, Elena», se quejó el niño en voz baja. Verónica, que pasaba por allí con el móvil pegado a la oreja, ni siquiera se detuvo. «Son tonterías para llamar la atención», sentenció sin mirarle. Elena sintió un nudo de angustia en el estómago, una premonición oscura que le erizó la piel. Las horas pasaban lentas en aquella casa, cada una cargada de un temor silencioso que crecía sin control. Hablando de horas, nos encantaría saber qué hora es en tu ciudad y desde dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario aquí abajo. La puerta del salón se abrió con un chasquido seco, y el sonido de unos tacones afilados resonó sobre el mármol. Era Verónica. Su vestido rojo se ceñía a su figura como una segunda piel, y su perfume, caro y penetrante, llenó el aire, ahogando el aroma a limpio que Elena se esforzaba por mantener. Su mirada, fría como el hielo, barrió la habitación y se posó sobre la escena. Vio a Elena arrodillada junto a Leo, secándole la frente con un paño húmedo. No preguntó qué pasaba, no mostró ni una pizca de preocupación, su rostro se contrajo en una mueca de puro fastidio. «¿Qué crees que haces?», siseó, su voz cortante como un cristal roto. «Te pago para que limpies, no para que juegues a ser su niñera. Levántate de ahí ahora mismo». Cada palabra era una orden, un recordatorio brutal de quién mandaba en esa casa. Elena se puso en pie, con el corazón encogido. «Señora, el niño no se encuentra bien». «Tiene fiebre, está muy caliente», suplicó en voz baja, esperando encontrar un rastro de humanidad en sus ojos. Pero solo encontró un desprecio gélido. Verónica soltó una risa amarga y hueca, se acercó al niño pero no para tocarlo, lo miró desde arriba como si fuera un objeto molesto. «Está llamando la atención, como siempre, tiene una habilidad especial para arruinarme los días importantes», dijo, mientras revisaba su reflejo en un espejo cercano. La indiferencia de Verónica era un muro contra el que chocaban las súplicas de Elena. El pequeño Leo, acurrucado en el sofá, comenzó a toser, un sonido débil y seco que se perdió en la inmensidad del salón. Elena sintió cómo el pánico le arañaba la garganta. «Por favor, señora, deberíamos llamar a un médico». «O al menos al señor Ricardo», insistió Elena, su voz temblando ligeramente. Sabía que se estaba arriesgando, que estaba cruzando una línea invisible, pero la mirada vidriosa del niño la aterraba. Esa fue la gota que colmó el vaso. Verónica se giró bruscamente, su rostro transformado en una máscara de furia, se acercó a Elena hasta que casi pudo sentir su aliento frío. «Escúchame bien», susurró con una calma venenosa. «Ricardo está ocupado cerrando un negocio millonario. No le vas a molestar con las tonterías de este crío. ¿Y tú? Tú harás exactamente lo que yo te diga». Sus ojos se clavaron en Elena, y la amenaza flotó en el aire, densa y palpable. «Sé lo de tu madre en ese hospital. Sería una pena que te quedaras sin trabajo ahora, ¿verdad?». La crueldad del comentario dejó a Elena sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Verónica sonrió, satisfecha de haber dado en el blanco, se ajustó el vestido, recuperando su compostura de anfitriona perfecta. «Tengo una fiesta benéfica. La más importante del año, no quiero que nada ni nadie la estropee», sentenció, mirando a Leo con puro rencor. Y entonces, hizo algo que heló la sangre de Elena. Agarró al niño del brazo con una fuerza desmedida, ignorando su quejido de dolor. «Tú te vas a tu cuarto a descansar. Y no quiero oír ni un solo ruido», le ordenó, arrastrándolo por el pasillo. Elena se quedó paralizada, viendo cómo Verónica encerraba al niño en su habitación y giraba la llave desde fuera. El clic de la cerradura sonó como una sentencia de muerte. Estaba sola, atrapada entre la obediencia que garantizaba el tratamiento de su madre y el grito desesperado de su conciencia, que le exigía salvar a aquel niño indefenso. Lo que decidiera en los próximos minutos lo cambiaría todo para siempre. «Fuera de mi casa», sentenció Ricardo. Su voz, aunque baja, retumbó en el salón con la fuerza de un trueno. No había rabia en ella, solo un frío y devastador desprecio que cortó a Elena más profundo que cualquier grito. El mundo se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y letales, antes de clavarse en su corazón. Verónica sonrió. Fue una sonrisa diminuta, casi imperceptible, pero cargada de un triunfo venenoso.
Se acercó a Elena, y con un gesto de falso asco, le arrojó su bolso al suelo. «Ya has oído». «Lárgate», siseó, disfrutando cada segundo de su humillación. Elena se quedó inmóvil, una estatua de dolor, en medio de la opulencia que ahora la expulsaba. «Señor, por favor». «El niño», susurró Elena, en un último y desesperado intento de ser escuchada, pero Ricardo ya no la veía. Sus ojos estaban fijos en el pequeño cuerpo de Leo, y en su mente, la única culpable ya había sido juzgada y condenada. Le dio la espalda, un gesto que selló su destino de forma irrevocable. Elena recogió su bolso del suelo con manos temblorosas. Cada paso hacia la puerta fue una tortura. El mármol frío bajo sus pies parecía burlarse de ella. Los altos techos la observaban con indiferencia. El clic de la cerradura al cerrarse a su espalda sonó como el final de todo. Estaba fuera, sola, desterrada. La fría noche la recibió como una bofetada. Su primer pensamiento no fue para ella, sino para su madre. Sacó el móvil, sus dedos torpes apenas acertaban a desbloquear la pantalla. La foto de su madre, sonriente y frágil, le devolvió la mirada. Y el pánico, un monstruo helado, le atenazó la garganta. Sin ese trabajo, sin ese sueldo, la esperanza se había acabado. Una llamada entró justo en ese momento. Era el hospital. Una enfermera, con voz amable pero profesional, le informó de que su madre había tenido una pequeña complicación. Necesitaba un nuevo medicamento, uno caro, que debían empezar a administrar de inmediato. ¿Podrá autorizar el pago, señora?, preguntó la enfermera. Elena abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. El silencio al otro lado de la línea se hizo eterno. Finalmente, balbuceó un «le llamaré luego» y colgó. Se apoyó contra un muro, y las lágrimas que había contenido brotaron sin control, nublando las luces de la ciudad hasta convertirlas en manchas borrosas. Se sentía invisible, borrada del mundo por una mentira. En su bolsillo, sus dedos encontraron el pequeño dibujo que Leo le había regalado. El papel arrugado era el único testigo de su inocencia, de los momentos de cariño que ahora se habían convertido en el arma de su destrucción. ¿Había valido la pena? Hacer lo correcto la había condenado. De repente, una vibración en su bolsillo le dio un vuelco al corazón. ¿Sería Ricardo? Habría recapacitado. Sacó el móvil con una esperanza absurda y frágil, pero en la pantalla solo había una notificación. Batería baja. 10% restante. La pequeña luz de esperanza se apagó, dejando tras de sí una oscuridad aún más profunda. Se sentó en la parada de autobús, aunque no esperaba a ninguno. El cielo se abrió, y una lluvia fina y fría comenzó a caer, empapando su ropa, su pelo, su alma. Había perdido su trabajo, la única oportunidad de salvar a su madre y su dignidad. La habían convertido en una villana en la historia de un niño al que solo había querido proteger. Miró sus manos, enrojecidas por el trabajo y el frío. Manos que habían limpiado, cocinado y consolado. Manos que ahora estaban vacías. No tenía a dónde ir ni a quién recurrir. En la casa más rica de la ciudad se había cometido la injusticia más pobre. El peso de la derrota la aplastó por completo. Cerró los ojos, escuchando el sonido de la lluvia caer sobre el asfalto. Estaba rota, vencida. Y lo peor de todo era saber que la verdad moriría con ella esa noche, encerrada para siempre tras los muros de aquella mansión. Las palabras de Ricardo cayeron como una losa sobre el corazón de Elena. «Fuera de mi casa». El eco de su sentencia rebotó en las paredes de mármol, sellando su destino. Verónica sonrió, un gesto de triunfo helado. Pero justo cuando Elena, rota y vacía, se disponía a dar la espalda a todo lo que había luchado por proteger, un recuerdo fugaz brilló en la oscuridad de su mente. Una imagen. Una pequeña lente en una esquina de la habitación. Con un último aliento de coraje, su voz salió en un susurro desesperado que cortó el tenso silencio. «Señor, por favor». Los ojos de Ricardo, llenos de un dolor ciego, ni siquiera la miraron. «Antes de juzgarme, revise la cámara de la sala de juegos. La que instaló usted hace años». Verónica soltó una carcajada nerviosa. «Está desesperada. Inventa cualquier cosa para ganar tiempo».
Pero la mención de aquella cámara, olvidada por todos, pareció plantar una semilla de duda en la mente de Ricardo. Dudó solo un instante. La mirada suplicante y honesta de Elena luchaba contra la perfecta actuación de su esposa. Con un movimiento brusco, sacó su tableta. Sus manos temblaban mientras buscaba la aplicación. El mundo entero pareció contener la respiración. Elena sentía cada latido de su corazón como un martillo contra sus costillas. La pantalla cobró vida, mostrando una imagen granulada pero clara de la sala de juegos. Y entonces, la verdad comenzó a desvelarse, fotograma a fotograma. La primera escena fue brutal. Mostraba a Verónica arrastrando al pequeño Leo, que lloraba débilmente. Sus palabras, grabadas con una claridad cruel, golpearon a Ricardo en el estómago. Eres una carga, siempre arruinándolo todo. Vieron cómo lo encerraba en la habitación y giraba la llave, abandonándolo a su suerte mientras la fiebre lo consumía. El rostro de Ricardo se descompuso, pasando de la furia a una incredulidad horrorizada. Pero la grabación continuó. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Era Elena. La cámara la captó entrando de puntillas, arrodillándose junto al niño y susurrándole palabras de consuelo. Le ponía paños húmedos en la frente, lo abrazaba con ternura, y le cantaba en voz baja. Incluso se la vio sacar su propio teléfono, intentando llamar a Ricardo, pero la llamada no conectaba. El vídeo terminó. El silencio que cayó sobre el salón fue más pesado y atronador que cualquier grito. Ricardo levantó la vista de la tableta, sus ojos fijos en Verónica. La máscara de víctima de su esposa se había hecho añicos, revelando el rostro monstruoso que se escondía debajo. ¿Qué harías tú en el lugar de Ricardo en este preciso instante? Danos un like y déjanos tu opinión en los comentarios. Verónica retrocedió un paso, balbuceando excusas incoherentes, pero sus palabras se perdieron en el aire, ahogadas por el peso de la evidencia irrefutable. La verdad no solo había liberado a Elena, había construido una jaula de acero alrededor de Verónica, una jaula forjada con sus propias mentiras. Ricardo se giró hacia Elena. El hombre poderoso y autoritario había desaparecido, dejando en su lugar a un hombre roto por la culpa y la vergüenza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, comenzó a decir, con la voz quebrada por el arrepentimiento. Esa única palabra fue suficiente. Fue el primer amanecer después de la noche más larga en la vida de Elena. Sin previo aviso, la tableta se deslizó de las manos de Ricardo y se estrelló contra el suelo de mármol. Pero él no se inmutó. Su mirada, ahora fría como el acero, se clavó en Verónica. Y en esa mirada, Elena no vio rabia, sino la calma aterradora de una justicia que estaba a punto de ser ejecutada. El rostro de Ricardo era un lienzo de emociones en guerra. La ira inicial se disolvió en una incredulidad helada, que a su vez se quebró para dar paso a un horror profundo y a una vergüenza que le quemaba las mejillas. Cada fotograma del vídeo era un puñal que se clavaba en su conciencia, destrozando la imagen perfecta que tenía de su esposa, y revelando la cruel verdad que había ignorado. El silencio en la sala era denso, pesado, cargado de una justicia que por fin había encontrado su voz. Verónica, pálida como un fantasma, dio un paso atrás. Su mente, antes tan rápida para mentir, se quedó en blanco. Ricardo, cariño, no es lo que parece. Esa mujer. Ella lo editó. Es una trampa, balbuceó, su voz aguda y estridente rompiendo el encanto de su actuación. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. El patético intento de una mentirosa acorralada. Nadie la creía. Ni siquiera ella misma. Con una calma aterradora Ricardo se enderezó. No gritó, no la insultó. Simplemente, dejó caer la tableta, cuyo eco al romperse contra el mármol fue el único sonido en la habitación. Luego, comenzó a caminar lentamente hacia ella. Cada paso era deliberado, medido, como el de un juez que se acerca para dictar sentencia. Verónica retrocedió hasta que su espalda chocó contra la fría pared, atrapada por la mirada de un hombre que ya no la reconocía. Elena observaba la escena, sintiendo cómo el nudo de angustia en su pecho finalmente se deshacía. Un torrente de alivio la recorrió, pero venía mezclado con el amargo recuerdo de la humillación. Por un instante, revivió la llamada del hospital, el frío de la calle, la sensación de estar completamente sola y rota.
El dibujo arrugado de Leo en su bolsillo pareció cobrar calor, un pequeño faro que la había guiado a través de la oscuridad. «Lo llamaste una carga», susurró Ricardo, su voz apenas audible pero cortante como un bisturí. Se detuvo a un palmo de Verónica, sus ojos recorriendo su rostro como si la viera por primera vez. «Lo dejaste solo. Enfermo. Llorando». No era una pregunta. Era la constatación de una traición tan profunda que había envenenado todo lo que habían construido. La fachada de Verónica se derrumbó por completo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de arrepentimiento sino de pánico. El pánico de perderlo todo, el lujo, el estatus, la vida que tanto le había costado conseguir. «Perdóname, por favor». No sabía qué hacer. Estaba nerviosa por la fiesta, gritó, intentando agarrar su brazo. Pero Ricardo se apartó de su contacto como si quemara, su rostro una máscara de puro asco. Entonces, se giró hacia Elena. El contraste fue demoledor. La frialdad de su mirada se transformó en una expresión de profundo arrepentimiento. Dio un paso hacia ella, un abismo de culpa separándolos. Sus labios se movieron, pero las palabras no salieron. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, lo decían todo. Perdóname. Ricardo volvió a mirar a Verónica, acurrucada contra la pared como un animal herido. Luego, sus ojos se posaron en el pequeño Leo, que comenzaba a removerse en el sofá, y finalmente en Elena, la mujer que lo había salvado a pesar de todo. La decisión estaba tomada. Una calma definitiva se apoderó de él, y su voz, ahora firme y clara, resonó en el salón, sellando el destino de todos para siempre. «Coge tus cosas. Y desaparece de mi vida». Las palabras de Ricardo, «desaparece de mi vida», resonaron en el salón como una sentencia final. Verónica, despojada de su máscara y de su poder, fue escoltada fuera de la mansión, desapareciendo en la noche como una sombra que nunca hubiera existido. El único rastro que dejó fue el eco de una mentira rota. En ese instante, mientras la puerta se cerraba, una era de frialdad terminaba, y otra, incierta pero llena de esperanza, comenzaba a nacer. Inmediatamente, Ricardo llamó a su médico personal. Los minutos que tardó en llegar fueron una eternidad en la que el millonario no se separó de su hijo, mientras Elena, con una calma que parecía imposible, seguía cuidando del pequeño. Cuando el médico estabilizó a Leo, Ricardo se giró hacia Elena. No había palabras suficientes para expresar su vergüenza, así que hizo lo único que podía. Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos gastadas por el trabajo y con la voz rota, susurró un perdón, que venía desde lo más profundo de su alma arrepentida. 6 meses después, el sol de la tarde bañaba un jardín que ya no parecía un museo, sino un hogar. La risa de un niño sano y feliz rebotaba entre las flores. Leo, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, corría tras una pelota que su padre le lanzaba una y otra vez. Ricardo ya no era el ejecutivo ausente. Era simplemente un padre, presente en cada risa, en cada juego. Había descubierto que la mayor fortuna no estaba en sus cuentas bancarias, sino en esos pequeños momentos. Elena los observaba desde el porche, con una taza de té caliente entre las manos. Ya no vestía un uniforme, su ropa era sencilla pero elegante. No era la empleada sino la gobernanta de la casa, el pilar sobre el que se había reconstruido esa familia. Su título oficial era lo de menos, en realidad, era la guardiana del corazón de aquel hogar, la mujer que les había enseñado a todos el verdadero significado del cuidado. Justo esa mañana había recibido una llamada de la clínica. Su madre, gracias al tratamiento que Ricardo había cubierto íntegramente y sin dudarlo, había comenzado a caminar de nuevo. Una pequeña victoria que para Elena lo era todo. Colgó el teléfono con lágrimas de gratitud en los ojos, mirando el dibujo arrugado de Leo que ahora estaba enmarcado en su mesita de noche. A veces, la justicia no solo llega, sino que repara el mundo con creces. Ricardo se acercó al porche y se sentó a su lado, en un silencio cómodo que antes habría sido impensable. «Gracias, Elena», dijo en voz baja, mirando a su hijo jugar. «Me salvaste de algo más que de mi propia ceguera, salvaste a mi hijo». Elena simplemente asintió, con una suave sonrisa. No hacían falta más palabras. Su vínculo se había forjado en la peor de las tormentas y ahora era inquebrantable. La historia de Elena, Ricardo y Leo
nos recuerda que la integridad y la bondad son luces que brillan con más fuerza en la oscuridad, que el valor de una persona no se mide por su posición, sino por la compasión que hay en su corazón. Si esta historia te ha emocionado y crees que las buenas acciones siempre encuentran su recompensa, déjanos un comentario y compártela con alguien que necesite recordarlo. Al atardecer los tres se sentaron juntos, viendo cómo el cielo se teñía de naranja y púrpura. Leo se acurrucó entre ambos, cansado de tanto jugar. Elena le pasó un brazo por los hombros, y Ricardo apoyó una mano sobre la de ella. Ya no eran un jefe, una empleada y un niño solitario, eran una familia. Una familia nacida no de la sangre sino del coraje, la lealtad, y un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier mentira. Porque en la casa más rica de la ciudad, la mayor fortuna era, al fin, el amor.